Muy buenas tardes. En este momento estamos en compañía de Diana Parra, que nos va a hablar sobre el tema de cultura y de cultura política. Quisiéramos saber, ¿usted qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero es decir, digamos, que el concepto de cultura es un concepto cuyas definiciones son amplias y distintas y diversas. Y depende, digamos, del campo de estudio y el campo epistemológico desde el cual se esté definiendo dicho concepto. Pero digamos que en términos generales uno puede definir la cultura como un conjunto de creencias, prácticas e incluso acciones que desarrolla un grupo social o una sociedad incluso, y que se van configurando a lo largo, digamos, de un periodo histórico. Cultura viene un poco del cultivo, digamos, de cultivar también, y normalmente cuando se habla de cultura se habla bajo dos nociones, digamos, una noción un poco más artística, pero también una noción un poco más, digamos, de lo que decía al principio, de todas estas acciones, creencias y digamos y pautas de conducta que operan y que están presentes en una sociedad. Sin lugar a dudas, digamos, en la disciplina de las ciencias sociales que se encarga del análisis de la cultura, pues es la antropología precisamente. ¿Qué entiende usted por el concepto de cultura, del concepto de política? Pues la política de nuevo, digamos aquí hay que tener una diferenciación y esto es importante para las preguntas, digamos que me estás haciendo, y es, una cosa es los conceptos y otra cosa son los términos. Los términos por lo general tienen unas definiciones establecidas y son los que uno casi siempre encuentra, digamos, en los diccionarios o en las enciclopedias o bien en día, digamos, en Google. Los conceptos por lo general son mucho más elaborados y, como decía hace un instante, pues devienen como de diferentes posturas teóricas y epistemológicas que dan lugar a ese concepto. Entonces, cuando hablamos de política, digamos, básicamente es un ejercicio de organización o, o incluso un ejercicio de análisis de la organización y la conformación de los estados. La política, digamos, ha sido un concepto que ha venido siendo trabajado mucho desde la filosofía política, y que en ese sentido, digamos, puede ser entendido de diferentes maneras, pero por lo general, cuando uno habla de política, digamos, en el común lo entiendes más como un ejercicio de un señor que ejerce como una práctica de poder que vendría siendo precisamente el ejercicio político, pero realmente la política es más como una comprensión del ejercicio y del accionar del Estado, desde los individuos hasta las instituciones que conforman un Estado. Eso vendría siendo más la política. Muy bien. ¿Usted nos podría decir qué entiende por el concepto de cultura política? Pues bien, esa es una aliación precisamente entre el concepto de cultura y política, y lo que uno podría decir es como precisamente es como este cúmulo de prácticas que se han construido históricamente en una sociedad, y que permiten comprender e incluso actuar desde la funcionalidad misma del Estado o, digamos, analizar cómo es que se construye, digamos, o se ha construido la política y el accionar político en una cultura, digamos, en un grupo de personas. Hablar de cultura política básicamente sería entonces hacer referencia a esas prácticas, a esas acciones, a esos comportamientos, a esas actitudes que tiene una sociedad en torno a un ejercicio político, es decir, en torno a un ejercicio de organización estatal y de organización, digamos, de una sociedad. ¿Cómo aplicarías este concepto de cultura política en los entornos, como la ciudad, el barrio, o fuera una vereda o una región? Yo creo, digamos, que cada uno de estos conceptos, y sobre todo el concepto de cultura política, permea constantemente todos los ámbitos. Y cuando digo permea es que atraviesa de una manera, digamos, tangencial y muy fáctica los diferentes ámbitos. Entonces, en Colombia, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a hacer, o más bien tenemos una cultura política que es muy clara de rastrear digamos, desde el barrio. Entonces, cuando usted es edil, usted sabe cómo se comporta el edil, cuál es la forma, digamos, de accionar del edil, cuáles son digamos, las relaciones que el edil empieza a tejer en torno
a la comunidad de la cual hace parte. Pero si uno cogiera ese ejercicio político que hace el edil y lo sube, digamos, al ejercicio político que hacen los senadores, básicamente es lo mismo. Entonces, digamos, como uno podría haber reflejado el concepto de cultura política, pues es a través de las relaciones que hacen estos, digamos, agentes políticos y su accionar mismo. Entonces, yo creería que la cultura política permea no solamente, digamos, la configuración misma de lo político, sino el accionar de aquellos que se dedican a la actividad política. Y en ese orden de ideas, pues no es muy disímil uno del otro. Muchas gracias por apoyarnos con la entrevista. Mil gracias. A usted, muchas gracias.